De esa cifra, 1.4 millones son jóvenes, por lo que se resalta la importancia de cerrar la brecha de cara a los próximos comicios. Hoy por hoy, el padrón electoral tiene una mayoría de jóvenes menores de 25 años, que son los que participan en los procesos electorales y son quienes realmente han estado tomando las riendas de las decisiones del país en los últimos años. Y de esa cuenta es que exhortamos a toda la juventud, a todos los jóvenes que han cumplido 18 años y aún no se han empadronado, que se acerquen con nosotros a hacerlo. Hoy estamos iniciando esta campaña. La idea es que todos se acerquen y todos puedan participar en el proceso electoral 2027, porque la decisión es de la ciudadanía y solo haciendo ciudadanía se puede tener injerencia en las decisiones del país. Los datos de empadronados activos revelan que de 18 a 35 años se contabilizan 3.981.874, lo que equivale al 39.1% del padrón nacional, es decir, 4 de cada 10 empadronados. A la fecha, el total de empadronados es de 10.175.727 ciudadanos, más del 50% son mujeres. Y bueno, este tema queda justo a la medida porque hoy es el Día Nacional de la Juventud y es importante hablar de la juventud y la política. 2.7 millones no empadronados y de estos 1.4 son jóvenes. Estos datos son preocupantes. Realmente, y si a esto sumamos los 10 millones de guatemaltecos que sí están empadronados, pero cuando hablamos específicamente de la juventud, como bien lo recalcas, pues aquí estamos viendo una desconexión radical de la política por parte de la juventud. Entonces, qué gusto tener en esta ocasión el análisis legal y el análisis político con Fernando Prera y como cada miércoles con Max Santa Cruz. Bienvenido, Max. Hola, Max, bienvenido. Gracias por estar con nosotros acá y analizar este punto es elemental, así que la juventud pareciera no tener interés en empadronarse. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, buenas noches Sandy, buenas noches Jamie y buenas noches Fernando y por supuesto a toda la teleaudiencia. La medida es verdaderamente preocupante si nos damos cuenta que hay cerca de 3 millones de guatemaltecos que no han sido empadronados, pues alguna razón habrá en la desconfianza del sistema o en la falta de interés en sentirse parte de un proceso de la democracia que nos permita, a partir de la participación, opinión, fiscalización, etcétera, pues tratar de cambiar un poco las cosas en Guatemala. Y cuando este número se acerca a, en su mayoría, jóvenes, quiere decir que también la institucionalidad de alguna manera ha estado fallando para poder motivar o informar o incluso facilitar a esos jóvenes a que tengan este procedimiento de empadronarse como algo más sencillo. Venimos de una generación que es absolutamente tecnológica, que está en búsqueda de otro tipo de objetivos y pareciera ser que la institucionalidad no ha entendido o no se ha acoplado a las demandas de este importante grupo poblacional. Creo que cuando podemos analizar qué está pasando, el por qué los jóvenes no se están interesando en poder participar activamente en la política, pensamos en temas de apatía, desconfianza, desinterés. Creo que es un mix de tantas cosas que pueden estar pasando en su mente. A mí realmente no me preocuparía tanto el hecho de los no empadronados, sino realmente la participación el día de las elecciones, porque creo que ese es el principal desafío. Obviamente el estar empadronado ya da una base de decir, bueno, tenemos a los jóvenes que están listos, pero la estrategia no debe quedarse solo con que se empadronen, sino el seguimiento para que finalmente se pueda participar activamente en las urnas y puedan cambiar y decidir el rumbo del país. Yo considero que ese se convertiría también en uno de los verdaderos desafíos. Max, ¿tú qué piensas? Sin duda, ese es el gran objetivo, pero en tanto las instituciones político-partidarias, en tanto las autoridades de gobierno, desde lo local, lo distrital, lo nacional, no cumplan con las expectativas por lo cual la población debe asistir a votar, pues muchos entran en la apatía, sin duda, de que el sistema no está devolviendo a los ciudadanos el cumplimiento de sus legítimas aspiraciones. Claro. Y ese es ahí donde están los partidos políticos, los liderazgos políticos, pero también incluso, mencionaba al principio la institucionalidad, la responsabilidad de motivar y decir que el empadronarse no es únicamente el participar políticamente en una elección. Puede ser que a mí me decepcione cómo está el sistema o qué es lo que está pasando en el país, pero también es un poco la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de poder estar inmersos en un proceso que también nos permite fiscalizar y estar mucho más cerca de las decisiones que, al final de cuentas, si alguien por voto popular no las cumple, esa es nuestra responsabilidad que tenemos, nuestro derecho para poder exigir entonces el cumplimiento de una oferta política o eventualmente de un mal manejo a nivel de la administración pública. Pero yo creo que ese es el objetivo. Si logramos
poner en sintonía a que las ofertas políticas electorales, las candidaturas, los objetivos estratégicos, etcétera, sean más serios y evitamos que esto de alguna forma siga siendo una especie de circo electoral en donde la gente pierde seriedad ante un proceso, pues tal vez podríamos revertir un poco esta apatía, incluso en el momento de las urnas, y también, por consiguiente, motivar a que la gente se empadrone. Claro está que a muchos no les interesa este derecho, pero me gustaría tener ambas perspectivas, la legal y la política. De hecho, hoy platicaba con una jovencita y yo, pues, con el afán de sacar una plática productiva, le pregunto, ¿y usted ya se empadronó? Y me comenta que no y que tampoco le llamaba la atención votar, que ella nunca vota y realmente me transmitió total indiferencia. ¿Me podrían decir ustedes qué opinan al respecto? Y, por supuesto, específicamente, ¿qué sucede cuando los jóvenes no se empadronan y por qué la importancia de que ellos puedan emitir su sufragio electoral, no solamente como derecho, sino lo que realmente ellos van a sumar a nuestro país? Desde la perspectiva del análisis de lo que estipula tanto la Constitución Política de la República como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se debe hacer realmente una campaña de información masiva en donde el TSE y el Registro de Ciudadanos puedan, pues, llevar ese mensaje de qué significa la importancia del empadronamiento y sobre todo a ese bono de la juventud en Guatemala que abarca un alto porcentaje de la población y que sin embargo al día de hoy tienen una apatía absoluta. Si realmente estas generaciones, la mía, la que va arriba y tal vez la que viene abajo, pues hemos ido perdiendo poco a poco esa credibilidad en el sector político de nuestro país, no digamos esos jóvenes que al final se les pregunta qué significa empadronarse y no saben dar una respuesta. Yo tal vez agregar que si estamos enfocándonos en que ya sabemos que los jóvenes no encuentran razones para empadronarse o para llegar a cumplir con ese derecho y que la institucionalidad tampoco está haciendo lo propio suficiente para poder facilitar que esto se dé, mucho más fácil sería que al momento de ser extendido el DPI, casi que en el mismo momento se pudiera dar la posibilidad de empadronarse. Esto no está sucediendo hoy en día. ¿Cómo va a ser el Tribunal Supremo Electoral en lo que resta del año? Porque incluso los objetivos del Tribunal Supremo Electoral no alcanzan para romper la brecha que va a haber de no empadronados. Estamos hablando que hay cerca de 13 millones de guatemaltecos con posibilidades de votar mayores de edad y sin embargo el Tribunal Supremo Electoral ha anunciado que en lo que va del mes de mayo al mes de octubre o noviembre van a alcanzar una cifra cerca de 860,000 nuevos empadronados, no van a llegar ni siquiera a 1 millón y van a haber 2 millones de guatemaltecos que estarán fuera cerca de dicho padrón electoral. Entonces, ¿qué es lo que hace falta por el Tribunal Supremo Electoral? Acercarse a las comunidades, mejorar las capacidades desde la transformación digital para que esto sea un proceso más eficiente, o destinar los recursos, iniciar campañas cívicas, buscar actores políticos, sociales, referentes deportivos, no lo sé. Pero sin duda es un elemento importante porque a partir de que no se tome en cuenta una población tan numerosa y tan decisiva, no se puede construir un país sin parte de esta población importante para decir qué es lo que se quiere de Guatemala. Eso es muy importante y aparte de esto, cuando tú mencionas el tema cívico, creo que es importante, porque si, por ejemplo, como padre de familia, tú no tienes el interés y también estás decepcionado de la clase política, no vas a trasladar ese de empadronarte, vamos a votar. Realmente también creo que por ahí tiene que irse replanteando la manera en la que se va dando realmente pues la política en nuestro país, de cómo se va educando al respecto. Y respecto a esta situación, yo quisiera escuchar el punto de vista tanto de Fernando como de Max sobre cómo podemos convencer a los jóvenes para que se empadronen y para que vayan a votar si están con este desinterés, este desconocimiento, y realmente el Tribunal Supremo Electoral puede hacer algo para poder cambiar esta apatía o realmente es un problema que trasciende del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, acá hay que entender a ese grupo poblacional. Los jóvenes son nativos tecnológicos y es la forma en cómo realmente se le llega a ese sector de la sociedad, utilizando la innovación de las TICs, las tecnologías del aprendizaje, de la información y dar mensajes contundentes que puedan generar una ampliación del conocimiento de la importancia que significa para el Estado que ese bono poblacional de la juventud tenga el conocimiento de qué significa su participación activa en la política a través de su voto y, por supuesto, la integración incluso a los grupos políticos, agrupaciones políticas que necesitan realmente consolidar una columna vertebral con las nuevas generaciones. Y creo que sería importante pensar de que las actuales autoridades del Tribunal Supremo Electoral
van a estrenarse con este proceso electoral del 2027, pero van a tener bajo su responsabilidad también el siguiente proceso electoral. Sin duda. Entonces, no podemos desatender desde hoy y seguir arrastrando esta brecha que sin duda es importante para la consolidación de la democracia, pero también para la certeza que tiene el ciudadano de su propia institucionalidad. Es ahí donde me sumo a lo que Fernando mencionaba, cómo somos creativos, cómo somos eficientes en poder entender que esas nuevas generaciones son movidas por otro tipo de intereses y que hoy en día tal vez prefieren incluso participar en causas sociales o movimientos ciudadanos antes de involucrarse en política partidaria. Está bien, pero el hecho de que no ejerzan ese derecho y la posibilidad de hacerlo a través del voto es lo que está limitando sin duda la democracia y que podría incluso limitar muchísimo la participación. Recordemos que en la elección pasada el voto nulo, el llamado al voto en blanco, fue un número verdaderamente grande y alarmante porque sencillamente las ofertas políticas que se presentaron sencillamente no cumplieron con las expectativas de una población. No cabe duda que una democracia no solamente necesita ciudadanos con derecho a votar, sino necesita ciudadanos convencidos de querer ejercer este derecho para poder producir verdaderos cambios en nuestro país. Muchas gracias, Max Santa Cruz, por acompañarnos y definitivamente a nuestro analista de cabecera, Fernando Pereira, por acompañarnos. Un placer estar con ustedes y gracias, Max, por estar acá en A la Media. No, a ustedes, como siempre, cada miércoles, muy feliz noche y un saludo a todos en casa. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más noticias.